las historias son muy poderosas, sobre todo a la hora de vender. Quieres conectar con esas personas porque ya están cansadas de los anuncios, pero quieres contarles algo para lograr venderles. Si quieres saber más con el storytelling, vas a poder lograr esto. Así que quédate viendo este episodio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Prueba y Error. ¿Así se llama este podcast? ¿Prueba y Error? Bienvenido a Prueba y Error Podcast. Yo soy Sergio Esquivel, soy estratega digital. Y conmigo está la versión de Betty la Fea sin lentes. La mujer que perdió sus lentes en nuestro último viaje a Playa del Carmen. Soy la evolución de Betty la evolución de Betty la Fea. Gabriela Ancona, ¿cómo estás? Bienvenida a tu podcast. Bien, ciega pero feliz. Oye, me gusta esta versión de Gabriela que no tiene lentes porque entonces no ve, pero hace el esfuerzo de mirarte como si te estuviera viendo con claridad. Platícanos, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? El día de hoy tenemos una herramienta poderosísima para todos los emprendedores, para las marcas personales. Si quieres vender, tienes que utilizar esta herramienta porque te va a ayudar muchísimo a vender sin vender. O sea, sin obligar a la gente a vender, porque estamos en una época en la que la gente ya no quiere ver anuncios. Estamos aquí hasta el cogote de que nos estén vendiendo todo el día. Compra esto y no sé qué, y esto es lo mejor. Ya no queremos ver ese tipo de contenido. Queremos que nos vendan sin necesidad de que nos vendan. Entonces, esta mágica herramienta se llama Storytelling. Correcto. Storytelling, esta habilidad de poder contar historias y aprovechar esas historias para poder transmitir tu mensaje. Y tu mensaje puede ser un mensaje que lleve a una venta, ¿no? Y es una herramienta que muchas personas utilizan de manera exitosa y seguramente ni siquiera te das cuenta de que la están usando contigo, ¿no? Porque es una de estas cosas que permite hacer contenido que, como dices, te están vendiendo sin vender, porque es un tipo de contenido que se consume mucho ahora porque parece que te están contando algo interesante, pero en el trasfondo de esa historia viene escondida tu oferta de valor. Y eso es algo que es muy poderoso, entonces vamos a platicar acerca de ella y de cómo podemos aprovecharla para que toda la gente que está escuchando este episodio pues pueda plantearse este reto de empezar a incorporarlo en su estrategia de contenido y, por supuesto, pues que tenga mucho éxito al hacerlo. Yo creo que empezamos con lo básico, ¿no? Plantear tu objetivo para poder definir cómo vas a contar esta historia, ¿no? O sea... Sí, fíjate que yo he descubierto que hay como diferentes maneras de enfocarlo, ¿no? Okay. Por un lado puedes hacer este camino como tú lo planteas en el que dices, ok, tengo este objetivo, yo quiero transmitir este mensaje, entonces te pones a buscar una historia que puedas contar que te ayude a transmitir ese mensaje. Esa es una, ¿no? Y la otra es que encuentres una historia, te acuerdes de algo que pasó, de algo que escuchaste, de algo que viviste y que lo relaciones entonces a un objetivo. Y que digas, sí, esa vez que se me olvidaron los lentes y los perdí y choqué, ¿cómo lo puedo convertir eso en una historia que me ayude a transmitir este mensaje, ¿no? Y entonces, o sea, puede ser en ambos sentidos. Y lo podemos aplicar tan sencillo como esto. Esos lentes, yo los compré específicamente porque tenían la opción de pegar unos lentes de sol encima, ¿no? Y a mí me facilitaba muchísimo porque manejo en las mañanas, salgo con un sol terrible y no podía ver, o sea, o me ponía mis lentes para ver o me ponía mis lentes de sol. ¿Qué hacía? Y descubrí estos lentes increíbles que me ponía mis lentes para ver y me ponía mi tapita, era como una tapita que se pegaban, eran metálicos, perfecto, veía, me tapaban del sol y eran increíbles, ¿no? Entonces, esa es una forma de vender. Esa es una forma de vender. Y entonces, por ejemplo, esto que tú estás contando, que es una anécdota que te ocurrió a ti, por ejemplo, esta es una estrategia que utilizan mucho creadores de contenido UGC o influencers que contratan para hacer algunas campañas. Y bueno, escuchen el episodio que hicimos, un episodio que se enfoque específicamente en contenido UGC, que es User Generated Content, o sea, contenido generado por usuarios, que está muy en boga. O también el episodio que hicimos acerca de marketing con influencers, que también es muy, muy poderoso. Pero bueno, el punto es, si a ti te hubiera contratado esa empresa, es más, sin que te contrate, si tú mañana subes a tu Instagram una historia donde cuentas esto y digas, oye, fíjate que yo tengo astigmatismo, entonces necesito lentes para manejar, pero cuando salgo a la oficina hay un sol de la chingada, entonces o me pongo los lentes de sol o me pongo los lentes para ver, pero no me puedo poner los dos,
porque entonces o me deslumbra el sol o no veo bien los semáforos. Hasta que descubrí esta marca maravillosa donde puedo poner esto. Y fíjate, me pongo esto aquí y ya tengo los 2 lentes, te los pones, ¿cómo la ves? Y si arrobas a la marca de esta persona, estoy seguro que con ese contenido le vas a generar alguna venta, clics, ventas, interés. ¿Por qué? Porque estás contando una historia y las personas conectamos con historias. O sea, tú decías al principio, estamos hasta la madre de que te vendan, sí, todos estamos hasta la madre de que nos vendan, por eso vas a una tienda y se te acerca un vendedor y lo primero que quieres es que se vaya o quieres alejarte. Y por eso es muy importante entonces encontrar este tipo de herramientas que nos van a permitir vender sin que parezca que estás vendiendo, como en el caso de los lentes, que lo podrías hacer así perfectamente, ¿no? Ahorita que estás platicando esto de los lentes, me acuerdo, mi amigo Rafa hizo una cosa, no como campaña publicitaria, pero se fue a España y él encontró en España, con la misma problemática, encontró una óptica que lo que hacía era que te hacía los lentes de sol con graduación, deportivos. ¿No? Lentes deportivos. Porque los lentes deportivos son muy difíciles de graduar. De graduar y con el polarizado que requiere, ¿no? Sí. Y entonces Rafa contactó a la empresa, luego se fue de vacaciones a España. Cuando fue a España, fue al lugar donde ya había contactado a las personas, lo trataron también, que él llegó e hizo un video donde contaba esa anécdota pero él enfocándose en lo bien que lo trataron, ¿no? O sea, como enfocándose en el trato al cliente. Y lo que generó mucho tráfico hacia esa empresa de gente interesada que también hace ejercicio, que coinciden sus intereses con los de Rafa. Y entonces la solución que él presentó en esa historia, pues se vuelve como un gancho irresistible para los que tienen la misma problemática. Y esta es una forma de contar, ¿no? Por medio de la anécdota y de tu vivencia personal, pero también hay formas de crear una historia donde en un episodio anterior conté este ejemplo, lo voy a recordar para ligarlo, donde Javier Ibarreche estaba hablando sobre el extra más famoso de Hollywood y no sé qué, y luego cuando te das cuenta te estabas chutando un comercial de Uber Eats, pero él te estaba contando una historia de los extras más increíbles de Hollywood y este hombre que había salido en todas las películas de Hollywood, pero Uber Eats también tiene extras muy importantes y no sé qué, y investiga, y se logró. O sea, yo creo que esta es la forma de contar una historia y ligarlo con una venta, ¿no? Con un anuncio. Sí, y es que aquí hay algo muy importante. Fíjate que esta anécdota que contaste de Javier Ibarroche cuando hablamos acerca, creo que en el episodio de Influencers venía, es muy ilustrativa porque realmente no es un engaño. O sea, yo sé que cuando lo planteamos en estos términos parecería que te estoy diciendo, oye, cuenta una historia pero con un engaño de por medio para que... No es un engaño, sino es simplemente una manera de cómo te refieres a los beneficios o valores de tu oferta de una manera entretenida y que conecte con la gente. Y básicamente lo que pasa, el motivo por el que te quedaste viendo todo ese video de Ibarroche es porque la historia que te está contando es buena, ¿no? La historia por sí sola funciona, aunque no haya ese comercial de por medio. Lo que pasa es que cuando lo haces con conciencia, puedes entonces incluir esto. Y no necesariamente es una venta, porque... O sea, por ejemplo, el otro día estaba viendo un video de una doctora muy famosa, que estaba hablando de inyecciones y de unas inyecciones que ella misma se pone, ¿no? O sea, ella misma se las pone y entonces hace el video y enseña cómo se inyecta para no sé qué y habla acerca de la técnica que tiene para inyectar y hablaba, no me recuerdo exactamente y no me atrevería a decir como que qué padecimiento es el que estaba tratando, pero entonces se mostraba inyectándose, que eso ya de entrada es algo que a la gente le atrae porque a muchas personas les da miedo inyectar y les gustaría o nos gustaría aprender a hacerlo sin causar dolor. Entonces te traía con eso y te platicaba un poco el tratamiento que estaba haciendo, te platicaba del dolor que le causaba un deporte que hacía, le generaba un dolor, me parece que en la cervical, no sé, una cosa así, y de alguna manera platicaba un poco el tratamiento que estaba llevando y cómo iba mejorando. Y eso, o sea, yo sé que ella no lo está haciendo por vender el servicio, pero la verdad es que las personas que estén viendo ese video, que tengan ese mismo dolor, porque corren también maratones y hacen todas estas cosas, y tienen ese mismo padecimiento y están viendo que ahí está la doctora que sabe cómo tratarlo y que se lo está tratando ella misma con buenos resultados, pues ¿qué van a pensar estas personas? Oye, pues ¿sabes qué? Necesito consultar con la doctora para poder hacer esto. Entonces, no es
no es que necesariamente tenga que ir hacia la venta, pero conduce a una venta, o sea, de manera indirecta, ¿no? Por eso es que es tan poderoso. Y también crea comunidad, o sea, también hace que tu comunidad se interese un poco más de lo que comentas, se siente identificado, porque creo que eso también es fundamental, no solamente el vender, sino también el crear esta comunidad que te dé respaldo constantemente, ¿no? Y esta es una herramienta que te va a permitir hacer eso. Sí, correcto. Sí te va a ayudar a crear comunidad porque entonces durante la historia lo que tú estás haciendo es que estás dejando semillitas acerca... Y generando empatía, ¿no? Bueno, generando empatía para empezar porque estás hablando de intereses y algo muy importante del storytelling es como que tener muy claro qué es lo que debe... O sea, como que en qué orden debe... No en qué orden, pero qué elementos son los que debe de considerar la historia, ¿no? La historia... Esto no es necesariamente un tema de marketing, sino es un tema tal vez literario. Te puedes ir a cualquier libro, cualquier película, cualquier obra de teatro. Más o menos va a tardar lo mismo. Digo, no va a tardar lo mismo. Más o menos va a incluir los mismos. La misma forma, ¿no? Que es básicamente tú que eres una actriz consumada, lo vas a entender muy bien. Tienes que tener al héroe de la historia. Tienes que tener una problemática a la que se enfrenta el héroe. Tienes que tener como una acción fuera de lo común que hizo para superar esa problemática y tienes que tener el desenlace, ¿no? El premio. En algunas historias podrá ser el castigo. También aplica en el caso del storytelling. Lo estoy resumiendo con las patas, yo lo sé, pero básicamente es esto. Y entonces lo que yo te diría, si tú vas a hacer storytelling, tienes que pensar en esto. El héroe de la historia siempre te va a funcionar más si el héroe de la historia no eres tú, ¿no? Por ejemplo, en la historia que tú viste de Ibarroche, el héroe de la historia era el extra, ¿no? Claro. No era él, ¿no? Él queda bien al hacer esto, pero el héroe de la historia es el otro. Y el héroe de la historia, cuando estás haciendo storytelling para hacer marketing, debe de ser siempre tu cliente ideal. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que al héroe de la historia que tú vas a contar, tiene que tener toda la empatía con tu cliente. Tiene que compartir la misma problemática. O sea, te voy a poner un ejemplo. Esto así es algo que se me ocurre de la nada, ¿no? Yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el otro día me sentí súper contento porque me buscó una persona que quería aumentar sus ventas y llevaba 3 años trabajando en redes sociales y no conseguía, o sea, tenía muchos likes, pero no tenía ventas. Entonces nos sentamos y empezamos a platicar y definimos unas cosas y se me ocurrió una idea de una campaña publicitaria que podíamos hacer enfocada a tal cosa. Y la hicimos y entonces ahora ella invierte menos tiempo en creación de contenido y se enfoca mucho en este embudo de conversión que creamos para ella y ahora cada cliente nuevo le cuesta 19 pesos, ¿no? Y esto es porque ella tuvo una idea donde platica de esto y no sé qué y te cuento su historia completa y realmente a quien yo estoy poniendo al héroe de la historia es ella, ¿no? Ella es la que tenía el problema, ella es la que hizo algo diferente para cambiar la situación, ella es la que superó el problema y ella es la que ahora tiene el resultado. El beneficio, claro. Y cuando yo te cuento esto, pasan 2 cosas. La primera es, si tú tienes 2 o 3 años intentando tener resultados en redes sociales y no lo consigues, haces empatía con ese héroe y dices, yo también soy ese héroe, ¿no? Yo también quiero hacer ese recorrido, yo también quiero ese viaje que termine en un buen resultado. Entonces se genera esa empatía. Pero también como en un nivel todavía menor, al contarte una historia que no trata de mí, sino trata de ella, también yo ahí, en esa historia, te estoy dejando de ver algunos de los valores con los que yo tengo y que yo te puedo ofrecer. Y que de cierta forma tú fuiste esa solución, ¿no? Yo ayudé con eso, yo fui un facilitador. Y es a lo mejor, el ser facilitador, a lo mejor esa es una de las virtudes que mi oferta tiene. Exacto. Y entonces tú haces empatía con ella y conmigo, porque ya me asignas un valor de que, oye, y Sergio me puede ayudar a esto. A lo mejor si yo me siento con Sergio y nos ponemos a hacer ideas, a lo mejor también a mí se me ocurre una idea de un embudo que podamos ejecutar que tenga estos resultados. Y entonces me vas a comprar de manera indirecta simplemente porque yo ya te estoy contando la historia de alguien más, ¿no? Entonces, un poquito por ahí es como la idea de que quienes están escuchando el podcast puedan utilizar esta herramienta para conseguir sus objetivos, que no necesariamente tienen que ser ventas, ¿no? Claro, no. Y creo que es importante recalcar que tienes que terminar este ciclo que estás contando. O sea, al final sí tiene que haber una solución al problema. Porque he visto muchísimos videos donde te dejan con la intriga
Y veo un montón de comentarios donde dicen, quiero soluciones, no problemas, Claro. ¿no? Y para lograr que esta herramienta cumpla su función, pues tienes que concluir tu historia, terminar, hacer tu inicio, tu nudo y tu desenlace, ¿no? O sea, muy, muy básico de primaria, pero tienes que cumplir con estos parámetros, ¿no? Para que sea eficaz, ¿no? Para que se cumpla. Totalmente. Y también creo que esto es una herramienta muy flexible, que se puede adaptar a cualquier tipo de giro. O sea, no es solamente una herramienta que aplica para marcas personales. Creo que con marcas personales es muy poderoso por la conexión personal que existe, pero también yo he visto como empresas que han podido capitalizar con storytelling algunas cosas. Por ejemplo, el otro día veía yo un video de un restaurante donde hacían un video, se me hizo de la cosa más ingeniosa. Era un restaurante no así muy elegante, que estaba en una colonia donde había un perro que vivía por ahí, pero nadie sabía por dónde estaba, pero como que el perro siempre estaba ahí asomándose en la puerta, pero se portaba bien. Y entonces contaban la historia de cómo todos los días cuando llegaba a trabajar, no sé quién que trabajaba en el restaurante, veía al perrito, ¿no? Y lo terminaron adoptando y todo. Entonces te cuentan toda esta historia, pero durante toda la historia lo que te están enseñando es como el ambiente que hay en el restaurante, el tipo de personas que te atienden, cómo y se vuelve una empresa responsable. Y se vuelve un lugar que te puede interesar ir. O sea, yo creo que así sin duda, yo creo que la gente que vive cerca de ese lugar va a ir algún día a probarlo y va a querer saludar a las personas y demás. Y luego, ese es otro de los puntos, ¿no? O sea, esta es una historia auténtica. Entonces, cuando es auténtica, engancha más. Porque si vas a ir y vas a ver ahí al perrito, o sea, bueno, pues es todavía mucho más poderoso. Y aplica para mucho, o sea, el storytelling no solamente va dentro de la creación de contenido, sino la creación de las marcas. Digamos, hace mucho vi un comercial de Heineken, donde la historia era de elegir el conductor designado. Sí. Entonces, Heineken creó un six-pack donde una botella era de agua y las demás eran de alcohol. Okay. Entonces, la historia va en esta problemática donde siempre sales con tus amigos, con tu pareja, pero, ¿cómo elegimos quién va a manejar? ¿No? Correcto. Y la forma en la que solucionó Heineken este problema fue haciendo un six-pack con una botella de agua. Y aleatoriamente a cualquiera le iba a caer esa, porque no era como que tuviera la etiqueta, esta es la botella de agua, no. Sino claro, aleatoriamente con el sabor te ibas a dar cuenta que era agua. Que fuiste el suertudo. Mira, yo creo que es muy flexible, creo que tienes razón, hay muchas maneras de aplicarlo en diferentes tipos de formato. Creo que especialmente para redes sociales es algo muy poderoso. Tú analiza a la hora de que consumes contenido, ¿cuántas veces no te has encontrado un videíto de estos en TikTok donde dicen story time de la vez que probé el postre más orgásmico que he probado en toda mi vida? Ya está, ya con eso ya me enganchaste. Entonces está la chava desmaquillándose y te cuenta en 7 minutos que el novio pasó por ella y que no sé qué y que no sabían a dónde ir y que al final se acordó que la tía les recomendó que vaya a no sé qué restaurante y que llegaron y que estaba lleno, pero que el capitán les dio una mesa y no sé qué y al final termina todo en que es el postre maravilloso y que este restaurante es una joya y todo esto. Y a veces te quedas pensando, ¿será que este contenido está siendo pagado? Sí. Puede ser que no lo sabemos, pero te intriga y te va a dejar con la duda de, oye, me gustaría ir a probarlo, ¿no? Entonces, hasta en el contenido que no es de paga, porque bueno, aquí me fui a lo mejor por la tangente con esta historia, pero este simple ganchito de story time de la vez que no sé qué, en automático cuando estás consumiendo contenido te hace que te quedes viendo esa historia, por lo menos para ver hacia dónde va, ¿no? Y esto que acabas de mencionar creo que es importantísimo y aplica para todo el tipo de contenido que vayas a hacer. El hook, la frase, el gancho con el que vas a iniciar estos 3 primeros segundos es súper importante. Entonces, si vas a contar una historia, tienes que entrar con este gancho inicial para que la gente se quede viendo tu historia, ¿no? O sea, como que dar un poquito el gancho de tu problema para que ya la gente, ok, yo también tengo este problema. No sé, El día que le salvé la vida a alguien y no lo sabía. Exacto. ¿No? Y ya dijiste eso, entonces ya empiezas a contar y dices, no, pues es que mira, yo vi un coche y no sé qué y traía baja la llanta, entonces le recomendé cualquier cosa y cuentes la historia y ya está. Pero esa frasecita que soltaste al principio te ayuda a enganchar, ¿no? Sí, y es la forma en la que vas a estar estructurando tu historia,
¿no? Entonces, antes de lanzar tu storytelling y todo este rollo, tienes que planificar cómo lo vas a contar, ¿no? O sea, yo creo que es importante, aunque tu historia sea buenísima, si no es bueno la forma en la que la cuentas, tiene que ¿no? ser buena la forma en la que lo estructuras y tienes que pensar muy bien, repito, o sea, tener este cuadro de la historia, Exacto. ¿no? Del el héroe, el problema, la solución, el cambio y a quién se la vas a dirigir. Entonces, cuando yo sé a quién se la quiero dirigir, entonces yo ya sé cómo plantearlo, cómo ¿Cómo lo vas a contarlo contar? de manera que tenga impacto en esas personas que son las que a ti te interesan, ¿no? Por último, una cosa más que a mí me gustaría decir del tema del storytelling, una cosa más que me gustaría decir acerca de la técnica para aplicar el storytelling es que existe un concepto que a mí me encanta que se llama licencia poética. ¿Sabes lo que es la licencia poética? No, cuéntame. Okay. Ilústrame. No, yo no estoy para ilustrar a nadie nada, pero la licencia poética es un permiso que te das cuando estás escribiendo, no para cambiar las cosas, pero sí para modificarlas de cierta forma cuando es en beneficio de la historia y no en perjuicio de nadie o de nada. Te voy a decir a qué me refiero. Imagínate que yo soy un doctor, ¿no? Y quiero contar la historia de una persona que vino a consultar y que estaba muy enferma y tal, pero quiero cuidar su identidad. Entonces, a lo mejor si te digo, oye, vino una persona que tiene un hijo varón de 8 años que tenía este problema, pues a lo mejor como que la misma persona podría sentirse incómoda y demás. Entonces yo puedo darme la licencia poética de decir, fíjate que hace unos años, cuando estaba yo trabajando en el hospital no sé qué, me topé con un caso que tenía esto. Y cuentas la misma historia, o sea, no cambia. No hay una modificación de fondo en lo que estás tratando de contar, simplemente estás cambiando algunos detalles, te estás tomando una licencia poética para poder plantearlo de una manera diferente y cuidar en beneficio de otra persona. Porque luego uno puede contar esto, o sea, yo te puedo decir, oye, una vez mis amigos y yo hicimos esto, y te voy a decir mis amigos así como global, pero no te voy a decir fue Claro. Gabriel, ¿no? Porque entonces cada vez que vas a Gabriel vas a decir, ese Gabriel es un cabrón. Y sí es, nada más que por eso no voy a decir que fue Gabriel, aunque Gabriel bien sabe que él fue. Sí, o sea, pero no es mentir, es modificar. Claro. No, o sea, es contar de forma diferente sin cambiar la esencia principal de la historia, ¿no? O sea, pero sí, tal como dices, se trata de que puedas modificar algunas cosas de la historia para beneficio o sea, para cuidar algunas cosas sin cambiar la esencia. Lo importante de la historia es esto, ¿no? No importa, esta historia que te voy a contar, si no importa si pasó hoy o pasó hace un año, yo puedo mover la fecha, puedo darme la licencia poética para mover esa fecha y así a lo mejor protejo la identidad de alguien o demás, ¿no? Y una cosa más, esto ya es plenamente anecdótico. En mi experiencia, claro, va a depender del giro, pero por ejemplo, en mi experiencia, cuando tú le platicas, cuando le dices a una persona que la vas a tomar dentro de tu estrategia de storytelling y le avisas con tiempo, muchas veces van a estar a favor de hacerlo, ¿no? Y te van a permitir o incluso te pueden hasta ayudar. claro, ¿no? claro. Entonces, pues se puede volver más poderoso. Sí, entonces si tienen alguna duda, quieren saber más sobre este tema, tienen una historia para contar, pero no saben cómo empezar y quieren, pues, resolver estas duditas, no hay ningún problema, nos pueden escribir a nuestras redes sociales de Prueba y Error Podcast y también a Sergio F. Esquivel, En todas las redes Sergio sociales. F. Esquivel en todas las redes sociales. ¿Sí? Y también me pueden escribir a mí en Instagram y Facebook como Gabriela-Ancona y en TikTok como Gabriela.ancona. Llénenla de corazones y llénenla de likes y de fueguitos y de todas esas cosas que le mandan. Con eso terminamos. Me gusta la invitación que le haces a la gente. La verdad es que si alguien, de verdad, sin ningún compromiso, si alguien tiene dudas de cómo estructurar una historia que tienen en mente y quieren utilizarla a su favor, escríbanos a cualquiera de los dos. Con mucho gusto los vamos a ayudar para que hagan esto, para que puedan implementar esto dentro de su estrategia de contenido y puedan obtener los resultados que están buscando. Sí, sin cobro alguno. No vayan a tener pena por eso. De cuates. Muy bien. Con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias, querida Gabriela. Una vez más, ha sido un éxito tu participación en tu podcast. Te agradezco tu presencia. Y a todos los que nos escuchan,
Les repito que nos veremos y nos escucharemos la próxima semana. Esto fue Prueba y Error. En el episodio anterior hablamos acerca del marketing para principiantes. Si estás comenzando en tu labor de crear una estrategia digital para tu proyecto personal o comercial, este episodio es para ti. Así que, de una vez.